esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en Guerra, edificando hombres de verdad. En momentos de incertidumbre, cuando tu fe necesita fortalecerse, queremos estar ahí para ti. Aprendiendo Juntos, un programa diseñado para brindarte el conocimiento necesario que traerá convicciones firmes en tu caminar con Cristo. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Los años dorados. Los años dorados, como siempre, nos da muchísimo gusto
pues entablar comunicación con ustedes, con todas las personas que nos hacen el favor de sintonizar este programa y sobre todo que estemos unidos para que podamos pues dialogar y sobre todo platicar nuestras experiencias. Los años dorados básicamente son, este programa fue establecido para las personas que tienen determinadas experiencias, tanto en la iglesia como en la sociedad o en el mundo de la política, en todo lo que es el área de servicio a los demás, como el Señor nos lo ha ordenado dentro de su Escritura. Viendo esto, nosotros decidimos que Años Dorados es el programa para los adultos, vamos a llamarles, de 50 y más, porque es cuando tenemos experiencia, podemos platicar qué es lo que ha pasado alrededor de nuestra vida y sobre todo, transmitirle a los jóvenes qué es lo correcto para que ellos puedan desempeñarse dentro de su vida diaria y hasta dónde ellos pueden llegar y hasta dónde no, de acuerdo a la experiencia que expongamos aquí, como ustedes lo han visto en otros programas. Pues les damos la bienvenida. Vamos a tener una invitada especial, donde pues vamos a platicar de nuestras historias, como siempre lo hacemos aquí, y pues es algo que nos encanta hacer. Este programa está dedicado para ustedes, los adultos mayores, y sobre todo pues también para los jóvenes, son invitados. Y pues aquí vamos a tener a Leticia Chávez Rodríguez y ahorita la vamos a presentar. Vamos a un corte y bienvenidos sean. Comenzamos. Si tu dispositivo móvil es iOS, dirígete a la App Store. Busca CCBM Broadcasting. Selecciona la aplicación. Haz clic en Descargar. Abre la aplicación y presiona el botón de play. CCBM Master Seminary se complace en anunciarte que ya están abiertas las inscripciones para nuestras clases presenciales, las cuales darán inicio en el mes de agosto. Además, para tu comodidad, continuaremos con las clases en línea. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Iniciamos inscripciones. CCBM Master Seminary te invita a visitar nuestra página web. Reanudaremos próximamente nuestras clases presenciales o si lo prefieres, también puedes hacerlo en línea desde cualquier parte del mundo. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Presencial o en línea, tú puedes elegir. Ya puedes inscribirte con nosotros a través de nuestra página web www.ccbm.institute o también a los teléfonos 656-477-4747, 656-654-6036, 656-881-1955, 656-881-1960 o por WhatsApp 656-437-1292. Recuerda, iniciamos en agosto. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Bueno, pues continuamos con nuestro hermoso programa que es Los Años Dorados. Los Años Dorados que también le decimos 50 y más. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros queremos exponer a los jóvenes y, ¿por qué no?, también a las personas que están pensando que ya ellos ya no tienen servicio, que ya están jubilados, que están sentaditos ahí en un sillón diciendo, no, pues yo ya cumplí con la vida y pues ya no tengo ganas de vivir, o que están todas deprimidos incluso porque pues en esta pandemia no olvidemos que nos dejó muchísima gente deprimida por muchas causas y naturales también, en que pues la ausencia de seres queridos que se nos fueron, o también porque no sabemos qué hacer con estos años dorados que pensamos que se han terminado. Es por eso que se creó este programa, porque cristianos o no cristianos, todos sentimos lo mismo. Sentimos en ocasiones cierta soledad, pero hay algo importante que les queremos transmitir, que cuando sentimos como seres humanos, que todos lo sentimos, determinadas acciones como que estamos tristes o que pues, nos sentimos abandonados, incluso por los hijos o la familia, o los nietos también, recordemos algo, que hay alguien que no nos abandona,
ese hermoso Señor que es tan importante que conozcamos y que debemos de predicarlo. Los que conocemos del Señor, los que el Señor nos ha favorecido en encontrarnos Él a nosotros. Los perdidos éramos nosotros, no el Señor. Entonces el Señor nos hizo el favor de aceptarnos, porque en ocasiones decimos, voy a aceptar a Jesucristo. O hace mucho tiempo vanidosamente decimos, hace tiempo que acepté a Jesucristo. Y realmente si meditamos y vemos y conocemos la palabra, ustedes sabrán que nosotros no le hicimos ningún favor al Señor. Al contrario, Él es un Dios fuerte, poderoso, grande, majestuoso. Es el creador de todas las cosas. Y no podemos darnos ese lujo nosotros, decir que lo acepté. No, simple y sencillamente el Señor nos hizo el favor por su gracia de decirnos, aquí estoy, en determinadas circunstancias. Porque a todos el Señor nos ha sacado de circunstancias difíciles a unos, otros de otra manera. Unos ya nacieron en un hogar cristiano, pero aún así, aunque seas hogar cristiano o hijo de pastor, hemos encontrado también hijos de pastores y que han criado sobre toda la iglesia. No hay que confiarse, que aún así ellos se pierden y el Señor vuelve a reencontrarlos o a reunirlos donde deberían de haber estado siempre, en su casa, en la iglesia del Señor. Dicho esto, creo yo que es importantísimo manejar el concepto que vamos a manejar hoy, porque es una hermana nuestra, Leticia Chávez Rodríguez, que tenemos el gusto de tenerla en este programa. Y también, pues ella tiene, no se vale decir cuántos años tenemos aquí en este programa, pero aquí me pusieron cuántos años tiene, pero pues como hemos dicho, hermana, aquí la edad es solamente un número, porque hablando de nuestro hermoso Señor, y la Escritura nos dice que Él nos va a rejuvenecer como las águilas siempre. Entonces tenemos esa promesa y hay que sentirnos jóvenes siempre, en tanto espiritualmente como físicamente, aunque la piel un poquito se nos arruga, pero tenemos muchos métodos también que nos puede ayudar también a lucir mejor. Como nosotros como mujeres que somos un poquito, vamos a llamarle un poquito vanidosas, porque también la vanidad no debe ser, pero en exceso, nada en exceso, pero el Señor nos permite ponernos nuestra cremita, lucir bonitas, tanto para Él como para el esposo o para la sociedad. Entonces, eso no tiene nada que ver con que seas cristiana o no, simple y sencillamente arréglate, báñate y ponte bonita, que creo que es la mejor manera de sentirnos nosotras como mujeres vivas, principalmente en el Señor, y enseguida ver y tener una buena presencia. Dicho esto, pues tenemos el gusto de tener a una mujer, Leticia Chávez, de la Iglesia del Cordero. Ha servido ella como maestra en la Iglesia del Cordero de Dios. Está sirviendo como maestra en el Cordero de Dios, que es una iglesia pues asociada a CCBM, que amamos profundamente y que enviamos un saludo muy grande a todos los que nos estén viendo en esa iglesia y en todas las iglesias. Dicho eso, pues ella trabajó dentro del servicio secular en la industria maquiladora por 7 años. O sea, tenemos una mujer que ha sido emprendedora, que ha sido trabajadora y que ahorita, en este tiempo, también está sirviendo como maestra. Y pues le damos la bienvenida a Leticia, nuestra hermana, Leticia Chávez. Sé bienvenida, hermana, en este programa. Gracias. Nos da mucho gusto tenerte y tener mujeres como tú, que están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por la invitación y es un gozo estar con ustedes. Gracias, hermana. No, pues nosotros, el gozo lo tenemos nosotros porque nosotros quiero que sepas que nosotros honramos mucho a las personas que están dentro del servicio del Señor, porque no es fácil. No es fácil. En ocasiones dicen, no, pues es que está sirviendo a la iglesia o que está como diaconisa, vamos a llamarle de esa manera. Y pues ese ser, pues ¿qué es? Nomás darle la bienvenida a la gente y punto. Pero hay mucho más trabajo de fondo y más cuando te dices maestra y sobre todo que eres una maestra. Es mucho más difícil porque el servicio del Señor no es fácil, pero es un gozo poder servir a nuestro Señor. ¿Sí? Dicho esto, vamos a iniciar primero contigo, hermana. Leticia Chávez. Leticia, ¿en dónde nació? ¿De dónde eres? ¿Eres de Ciudad Juárez? Sí, yo nací aquí,
Mis padres no son de aquí, mis padres son de Durango, pero ellos se conocieron aquí y estabilizaron y aquí nací yo. Ok. ¿Te casaste, hermana? ¿Dónde estudiaste? Platícanos un poquito de tu vida. Bueno, no... Yo perdí a mi madre a los 12 años. Así es que, a los 12 años. Así es que escuela no tuve. Ahora sí que soy lírica. Yo me quedé al cuidado de mis hermanos y con ellos aprendí todo lo que hice. Me casé, tengo 3 hermosos hijos y 2 de crianza. Y fue algo, pues ha sido maravillosa mi vida. Pues gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque fue difícil al principio cuando no lo conocí. A ver, retén tu idea. ¿Te casaste, hermana? ¿Y te casaste a qué edad? A los 15 años. Bien chiquita, hermana. Sí. Ok. ¿Y crees tú que fue tu elección fue por la situación de sentirte sola? Porque mira, te pregunto esto y perdóname que te lo comente, porque aquí vemos y aquí estamos para platicar con muchas mujeres que nos están viendo, claro, y que sobre todo pues han sido divorciadas. Y en su momento ellas dicen, no, es que desde un origen yo me salí de mi casa porque circunstancias muchas, todas tenemos una historia que contar, pero ellas dicen, no, pues es que yo me salí de mi casa y me casé muy jovencita con el primer novio que tuve, me casé porque ya lo que quería era irme de mi casa o formar un hogar. ¿Ese no fue tu caso, hermana? Pues sí. Fue por darle un hogar a mis hermanos. Exacto. Yo me quedé a cargo de 5 hermanos, entonces, pues lógico que a la edad de 12 años no sabes nada. Cuando tuve 15, pues lo que busqué luego fue la protección de mis hermanos. Claro. Y pues, yo lo digo para las jovencitas, ¿verdad? No se casen a esa edad, no. Yo me casé ilusionada, no enamorada. Es muy diferente. Sí. Pero claro, gracias al Señor, mi matrimonio sí duró 40 años. Y fue cuando procreamos nuestros 3 hijos. ¿Formaste una familia? Sí. Gracias al Señor. Sí. Y pues ya con la vida pues fueron creciendo, cada quien fue agarrando su rumbo. Claro. Y pues ahorita pues mis hijos felizmente casados, ¿verdad? ¿Ya eres abuelita? Bisabuela. Bisabuela, qué bárbara, jovencísima. Sí. Tengo 8 nietos y 6 bisnietos. ¿Qué te parece? Mira nomás, y tan lucidora que está la abuelita, bisabuelita. Gracias. Muy bien, hermana. Bueno, después de tu matrimonio de 40 años, ¿cuántos hijos tuviste, hermanos? Tengo 3. 3 hijos. ¿Mujeres? Tengo 2 mujeres y un varón. Pero tengo 2 hijos de crianza. De crianza. Sí, ellos, ya casi al terminar yo con mis niños, mi hija tenía 16 años cuando muere mi cuñada. Okay. Y deja dos bebés y yo me hago cargo de ellos. Ahorita mi niña tiene 17 años y mi jovencito tiene 19. Y para mí fue de gran bendición. Sí, ¿por qué? Porque cuando uno aprende a criar gente, ¿sí? Y vives para la gente. Es correcto. ¿Sí? Hay algo que a mí se me ha grabado mucho de un hermano Josué. Él siempre dice, el que no vino para servir, entonces ¿a qué vino? ¿Verdad? Y eso a mí me ha llenado mucho, porque yo me siento así. Yo crié a mis hermanos, crié a mis hijos, crié a mis sobrinos y a la fecha sigo creando mis nietos. Entonces es una cadena que he llevado y que me ha ayudado mucho a crecer, no solo como mujer, no solo como ser humano, sí, me ha ayudado a crecer más bien espiritualmente, porque cada etapa es muy diferente. Totalmente. Y cada hijo es diferente. Personalidades diferentes también. Uy, sí. Y hay que aprender a ser una mamá psicóloga, les digo, porque nos hacemos psicólogas de acuerdo a la carita que traiga cada hijo o cada nieto, ¿no te parece? Sí. Sí. Sobre todo algo, que cada hijo, como dice usted, son muy diferentes. Sí.
Y hay algunos que esconden verdaderamente lo que sienten. Así es. Y lo que quieren ser. Entonces, ahí es donde dice usted, entra la psicología. Sí. Tiene uno que empezar, ahora sí como las lechugas, irlas abriendo de hoja por hoja para saber qué hay adentro. De ese corazón. Sí, Así es. sí, porque ahorita es muy difícil. Sí, cada niño tiene su tratamiento. Precisamente ayer hablamos en otro programa de Mujeres de Hoy, por cierto, no se lo pierdan, hablamos de los niños autistas, ¿sí? Y precisamente tú estás dando una pauta y ahorita lo comentamos. Vamos a unos mensajes y comentamos esto. La Biblia, ficción o verdad. El programa perfecto para entablar una conversación que será edificante para tu cosmovisión, con la participación de distintos panelistas, exponiendo así temas de interés en un ámbito teológico, a través de distintas series como Salvación, Expiación Sustitutiva, Libre Albedrío, Frutos del Espíritu. Domingo 10 a.m. CCPM Broadcasting. Más que teología, el camino a Jesucristo. Fortaleza en la familia y en la sociedad es la mujer. De su bondad nacen valores y virtudes para enseñanza de otros. CCBM Broadcasting te invita a ver Mujeres de Hoy, para aquellas mujeres que buscan crecer y marcar la diferencia en su comunidad. Ven y diviértete con nosotros, donde te la pasarás súper padre y aprenderás a conocer más de Jesucristo. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Bueno, pues continuamos con esta charla con Leticia Chávez, nuestra hermana, y estábamos hablando sobre cómo una abuela, una madre o una bisabuela tan joven como tú, pues se convierte en psicóloga natural, ¿verdad? Porque realmente cada hijo, ya con la experiencia de los hijos, con la experiencia de los nietos y con la experiencia ahora de los bisnietos, cada generación es diferente y totalmente diferente, porque la tuya, la mía, tuvimos no tantas oportunidades ni tanta comunicación como lo que encontramos ahora con los muchachos. Pero te decía, pero la educación emana de la casa, ¿sí? No todo es la escuela. La educación, el civismo, el decir con permiso, el decir no malas palabras, el decir una buena conducción, esa se dice y se da en la casa, en el hogar. Entonces, viendo también que los padres, hermano, te comentaba en un programa que tuvimos sobre cómo los padres tenemos que conocer muy bien las personalidades de los niños. ¿Por qué? Porque tenemos una equivocación al momento de quererlos tratar a todos por igual. Tratarlos a todos por igual es correcto, pero no educarlos a todos por igual, porque en ocasiones hay niños, por ejemplo, en los hogares puede haber un niño autista. Los niños autistas, por decir algo, son niños sumamente inteligentes, que se ven como retraídos, como que no hacen caso, o en ocasiones son muy llorones, tienen diferentes perfiles. Y tratábamos precisamente con un especialista sobre esto, de que los papás en ocasiones, por falta de educación de los padres o falta de inducción, porque en ocasiones pues somos padres de muchos y no nos damos cuenta, ¿no? Pero esta, vamos a llamarle ignorancia de parte nuestra, llega a un grado de que a un niño autista le dan en sus pompis, lo golpean constantemente porque no hace caso, o piensan que es un niño rebelde, pero realmente no es un niño rebelde, es un niño que tiene problemas de autismo, y eso no lo hace diferente a los demás niños. Como les digo, es un niño sumamente inteligente, pero tiene otra forma de ver las cosas y de ver el panorama, y nosotros como papás queremos e igualamos a todos los hijos en la misma conducta, y realmente
realmente estamos cometiendo un grave error, porque de ahí pueden nacer mucho rencor en su corazón, mucho por demasiada disciplina, que por ignorancia la estabas poniendo, pero esa disciplina no era nomás que a un niño autista o a la mayoría de los niños también se les da, mucho cariño y mucha protección para ver en dónde está su personalidad. No inmediatamente se vaya o se ejerza el golpe. ¿Tú qué opinas de eso, hermana? Pues, con la experiencia que tienes. Sí, es muy importante ver el carácter de cada niño. Exacto. Porque todos los niños son risueños, todos son vagos. Y son hermosos. Sí, pero cada uno tiene su propia personalidad que no se puede comparar con la del hermano o con el primo, jamás. ¿O con el otro hermano? No, jamás. Yo he escuchado a veces a mi propia familia que dicen, es que se parece a su papá. Así es. ¿Sí? No, sacó igualito a su abuela. Es mentira. Sí. Hay similitudes, pero no son iguales. Etiquetamos, ¿no te parece? Sí. Como que les ponemos etiquetas. Sí, y no es lo correcto. Así es. Porque estamos quitándoles a ellos parte de lo que van a hacer. Y cuando tratamos al hijo como es, y yo tengo por decir tuve unos cuatitos en la casa y ahorita ya son unos señores, mis niños, y todos decían el cuate bueno y el cuate malo. Entonces, ya tenía etiquetas. Sí, ya luego. ¿Por qué? Porque uno era muy espontáneo con lo que él quería de hacer, era muy espontáneo, y el otro lo hacía pero a escondidas. Entonces, por eso siempre los etiquetaron así. Y yo los veía y le decía yo a mi hija, estos son iguales, hija. Tienen la misma personalidad, con la diferencia de que él tiene valor de hacer las cosas delante de todos y el otro no. El otro se acobardaba un poquito Sí. más. Y ahora, ya hechos unos hombres, están dando, dice mi hija, sí es cierto, mira, son igualitos, los dos tienen el mismo carácter y son muy amorosos, muy trabajadores, lo que sé cada quien de mis hijos, pero también tienen un genio que es especial, ¿verdad? Todos en su momento tenemos genio. Sí, y eso a lo que voy es que aún siendo gemelitos o cuates, no necesariamente tienen que etiquetarlos, son diferentes, son esto, no. Es correcto. ¿Ya? Igual a las mujeres, yo no estoy de acuerdo en que la mujer la etiqueten tampoco. Exacto. Porque la mujer puede dar mucho, tiene un gran potencial cualquier mujer. Y creo que somos las más etiquetadas, ¿no te parece, hermano? Sí. Simplemente, seglarmente, en el trabajo, en la escuela, tienen esa costumbre de que la burrita, la que es distraída, la coqueta. chachera, ajá. Sí. Y viéndolas bien, todas tienen algo tan hermoso que pueden sacar de ahí mucha experiencia de todas esas mujeres. Yo he conocido en mi trabajo, cuando yo trabajaba en la fábrica, conocí señoras que trabajaron pues en bares, en esto, y decía yo, bueno, están aquí, quiere decir que ellas quieren cambiar, quieren ser diferentes, ¿sí? Conocí sus casas, conocí sus hijos, unos hijos respetuosos. Una de ellas, su hija era maestra, el otro estaba haciendo para abogado. Y la gente todo el tiempo estaba etiquetándola, aún en el trabajo, no es que es una señora mala. No era mala. Era una persona que necesitaba. Así es. Una persona que no hallaba cómo darles lo mejor a sus hijos y a lo mejor equivocadamente escogió un trabajo que no era nada recomendable. Exacto, ¿Sí? exacto. Pero de ahí yo aprendí el valor que tiene la mujer. Claro que sí. Para poder sacar a sus hijos adelante. Así es. ¿Sí? Y ser hombre y mujer a la vez es muy difícil. Sí, es difícil. Pero pues no imposible. ¿Ya? Y más con nosotros. Yo ahora que tengo tiempo conociendo a mi Cristo,
Y esto me ha ayudado cuando yo aprendí, la conocí a ella, aprendí a expresarle cómo Dios la ama, cómo Dios estaba trabajando con ella y hasta la fecha empezó a trabajar. Y a darse cuenta que no estaba sola, que todo el tiempo tuvo alguien bien grande atrás de ella. Así es. Para poder lograr lo que hizo, ¿sí? Porque como mujeres, pues somos consentidas de Dios. Sí, fíjate que sí. Tienes razón, hermana, te voy a interrumpir, porque algo que siempre invitamos a todas las mujeres que nos están viendo, de cualquier edad, siempre el Señor está pendiente de nosotras. Incluso cuando te sientas que estás sola, el sentirse sola es que estás sin Cristo, porque teniendo a Cristo en tu corazón, lo primero que hace el Señor es que te toma en sus brazos, pídele que te abrace y que en esos momentos de soledad tú sientes ese abrazo de nuestro Señor. Y sobre todo, hazlo tu esposo. Si tú eres una mujer que te abandonó tu esposo o están divorciados o cualquier cosa que tú no tienes a tu esposo a tu lado o eres viuda incluso, tú haz de Jesucristo a tu esposo y créeme que no hay mejor esposo que ese. Jesucristo nuestro Señor, que está pendiente de nosotros, que de una manera maravillosa te hace entender el propósito de tu vida, te consuela. Y llega un momento que me decía una hermana precisamente, no sé qué me pasó el momento que yo le pedí al Señor que estuviera conmigo y que entrara en mi corazón, porque realmente, y que entrara a mi vida, más que mi corazón, que entrara a mi vida, porque cuando lo hice real a Jesucristo, me decían que me había vuelto loquita por la falta de mi esposo, pero realmente siempre platicaba con él, siempre estaba en constante oración con él, como dice la Escritura, pero esa constante oración era plática con él, lo traía de compañero. Y dice, y créeme que se me abrieron puertas de muchas cosas que yo no entendía, de conocimiento, de trabajo. Y el Señor nunca me dejó, incluso en muchas ocasiones que me faltaba dinero, de una forma o de otra, siempre llegó algo que nunca esperé y el Señor siempre estaba conmigo. Entonces creo que es algo que muy bien lo dices, hermana, que teniendo al Señor, no nos falta nada. Y otra cosa muy importante también, nunca juzgarnos como mujeres, es muy importante también, porque tú no conoces la historia de una mujer que tiene que vender incluso su cuerpo para mantener a sus hijos. Hemos trabajado a través de los ministerios como misioneros y nos tocó ver en las madrugadas que salíamos a evangelizar mujeres de ese tipo, de que tenían que llevar de comer a sus hijos, porque no todas tienen las mismas oportunidades, ni todos tienen cómo poderse valer por sí mismas. Y nosotros no podemos juzgar a nadie porque todas tienen algo que contar, una historia, y nosotros no somos nadie para juzgar en el trabajo o en el oficio que ellas se desempeñan. Simple y sencillamente nuestro trabajo que el Señor nos dio es llevarle la palabra de Dios, que conozcan a Jesucristo y que lo hagan real en su vida para que cambien de vida, y Él lo va a hacer, ténganlo por seguro. ¿No crees, hermana? Claro que sí. El servirle a Dios es una gran ganancia como humanos. Claro que sí. Porque todo el mundo está trabajando muy duro por un trabajo secular, que importancia y todo eso, pero se equivocan en una cosa. Cuando llegan hasta el tope donde ellos quieren llegar y voltean, ven todo lo que perdieron. Así es. No tienen una relación familiar, no están contentos consigo mismos porque trabajaron para el mundo. Así es. Pero cuando se trabaja para Dios, es algo tan maravilloso, porque con cualquier cosa que hace uno para los demás es grande. Y a las personas a quienes ayudas, a quienes les das lo poco o mucho que sepas, esa persona queda tan agradecida. Sí, hermano. Y lo más importante, que llega a conocer a ese Dios vivo, ¿eh? A ese Dios que te levanta de donde sea, sí, que provee lo necesario. Amén. ¿Sí? Y yo siempre, en
he tenido en mi mente, Dios me da lo que necesito, no lo que quiero. Así es. ¿Por qué? Porque Que en toda la ocasiones gente nos consiente. Sí, Sí. y demasiado. Sí. Nosotros como humanos siempre somos algo, que queremos todo. Yo quiero, pero no es quiero, necesito. ¿Qué necesito? ¿Sí? Y uno como cristiano aprende a ver que lo que yo necesito es ir a hablarle a mi vecino, ir a hablarle a mi familia, que es la más difícil. Es correcto. A hablarle de ese Cristo vivo, de ese que me ha dado todo lo que soy, que me ha tenido hasta la fecha ahora sí que en charola de plata, porque una vida cristiana no es fácil. No es fácil. Pero es la más hermosa. Sí. Y la que trae mucho gozo, y que puedes voltear para atrás y decir, ay, mi hermanita está parada porque mi Cristo ahí la tiene. ¿Sí? Y como decía yo anteriormente, las personas que llegan a su tope seglarmente en algún trabajo están vacías. Sí, es que nuestro Señor es tan hermoso, hermana, que nos da sentido a nuestra vida. Y tú ve cuánta gente famosa vemos que dices tú, ¿cómo es posible que teniéndolo todo aparentemente, pero no tenía nada porque no tenía al Señor en su vida, terminan suicidándose incluso? Sí, entonces tenemos que pensar siempre que es un Dios que nos da vida, que nos da sentido en esta vida que tenemos, y a pesar de muchas circunstancias, porque sería mentira decir, no, todo es maravilloso y pues todo lo tenemos rápido y como nosotros lo queremos, o como muchas iglesias o pastores, voy a decirlo, hacen transmisión de ese evangelio falso, porque realmente hay evangelios falsos, que son evangelios de hombres, porque el Señor dijo claramente en su palabra, en el mundo tendrás aflicción. Sí, nos preparó para que íbamos a tener aflicción, pero que nos acordáramos que Él había vencido al mundo, ¿sí? Y al vencer Él al mundo, estamos nosotros cobijados con Él, los que creemos en Jesucristo. Es por eso que es tan importante llevar esa palabra, hermano. Sí. No necesitas estar específicamente dentro de una iglesia. Tú con tus vecinos, como sabiamente lo dices. ¿Y a dónde lo has llevado tú? Es el evangelio, hermana, con tus vecinos, con tu familia, que es la más difícil, es verdad. Sí, nosotros tenemos días, hemos hecho de evangelio y hemos salido a lo que es todo el Rancho Anapra. Hemos trabajado todo, la mayoría de ahí. Y cuando hemos salido a otras ciudades también para evangelizar, estuvimos trabajando todo lo que es parte del estado de Durango. Sí. Yo una ocasión me recuerdo, fui de vacaciones a Mapimí. Mapimí, Durango, es un pueblito, pero es muy conservador con sus tradiciones. Con su iglesia tradicional. Sí, la verdad. Sí. Entonces, yo dije, aquí me voy a probar yo sola, porque iba sola. Y empecé yo con la misma familia, empecé a hablarles de Cristo, de lo que Él había hecho por nosotros. Sí, hermana. Entonces, de ahí empecé a trabajar. Sí tuve malas experiencias, porque una señora muy conocida mía me dice, ¿sabes qué, Leti? Nuestra amistad nada tiene que ver con la religión. Y luego le digo, pero es que yo no te hablo de religión. Claro que no. Y a lo mejor tú estás etiquetada ahí como la Coca-Cola, soy católica, pero hasta ahí. Sí, ¿verdad? Y yo no me etiqueto. Yo soy hija de Cristo. Amén. Yo soy una persona que sigue a alguien vivo y que está todavía. De ese es el que te vengo a hablar. Así es. Y fue muy bonito, fue muy bonitas mis experiencias que tuve yo en ese pueblo. Y luego después de ahí hubo un pastor Julián Robles. Él también nos sacó a evangelizar a otras rancherías del estado de Durango. Y de igual manera, fue muy hermoso porque le estuvimos hablando a las personas. Y lo más hermoso fue que estas personas tienen hambre de conocer ese Dios. Tienen hambre de que les hablen de la Biblia.
¿sí? Y hay mucho desconocimiento de la Biblia, ¿no? Sí. Porque realmente nunca les dan un conocimiento verdadero de lo que realmente la Escritura dice. sí, ahí hubo casas en que llegamos y nos hablaban, como acaba usted de decir, de pastores que trabajan por lo económico. Sí. Jamás trabajaron porque las personas llegaran a conocer a ese Dios. Desgraciadamente, retén tu idea, hermana, desgraciadamente dentro de muchas denominaciones cristianas, porque no nada más el católico, sino las mismas denominaciones cristianas han visto esto como un negocio. Y hay de aquel que lo vea de esa manera, porque estamos enfrentándonos a un Dios verdadero, a algo que el Señor no nos mandó decir, y mucho menos que la gente se pierda más de lo perdida que andaba. Entonces nosotros vamos, que tengan cuidado, porque realmente, dicen muchas personas, una ocasión me recuerdo que una persona dijo, no, es que no importa porque Jesucristo nos perdona a todos por igual. Sí, pero siempre hay que recordar que nuestro Jesucristo y nuestro Dios Padre es el mismo Dios del pueblo de Israel. Y si conoces la Escritura, para entrar al templo tenía que ser una persona que estaba purificada, que una persona que tenía que prepararse mucho, porque si no, ahí mismo caía muerto. Y es el mismo Dios que tenemos ahorita, pero gracias al Señor Jesucristo que no hemos sido consumidos, como dice la palabra. Que tengamos cuidado con lo que se predica, con lo que se dice en las iglesias. Y si no es todo lo que viene exactamente como dice la palabra y cómo te enseñan a poderla aplicar en tu vida, pues entonces si no viene en la Biblia, no es verdad, ya es doctrina de hombres. ¿Y qué sucede? Lo hacen un negocio. Y cuidado con eso también, que de eso abunda. La gente está cansada, cansadas están de prédicas que no están dentro de la palabra de Dios. Y también personajes que no están invitados a ser pastores. Entonces tenemos cuidado y sobre todo cada iglesia que vayas a visitar, ve y pregunta qué preparación tiene tu pastor. Porque no es un iluminado por nada más porque sí, no. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo preparó a sus apóstoles, discípulos y apóstoles 3 años para que pudieran ellos predicar lo que el Señor les estaba diciendo. Y así tenemos que seguirlo haciendo, la predicación, pero primero prepararnos a través de la Escritura. Dicho esto, vamos a unos mensajes y continuamos con este programa. Oremos juntos. Unámonos juntos en un clamor por cualquier necesidad. Sobrellevemos nuestras cargas en oración. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Prepárate para ser testigo de distintos largometrajes, en donde no solo encontrarás acción, drama, comedia y documentales, sino que también encontrarás un mensaje increíble que edificará tu vida. No te lo pierdas, aquí en CCBM Broadcasting. Continuamos con nuestro programa Los Años Dorados y pues como tenemos aquí a una hermana, Leticia Chávez, que nos hace el favor de acompañarnos en este programa de Nuestros Años Dorados. Estamos hablando con el tema de la experiencia que se ha tenido a través de este tiempo, tanto como misionera como pues servidora de la iglesia. Tanta experiencia que vemos, pastores van, pastores vienen, y como también católicos van y católicos vienen, y de todas las denominaciones, sí, y de todo el tutti frutti que tenemos como que nos decimos cristianos. Pero aquí la base principal es que, como lo decíamos, hermano, que consultemos muy bien qué preparación tiene cuando vayas a una iglesia o te sientas perdido, qué preparación tiene tu pastor. Es importante, bíblicamente hablando.
porque si ese pastor no fue preparado a través de un instituto bíblico o de alguna escuela que se dedica a preparar pastores, pues creo yo que necesitamos invitar a nuestro pastor que vaya y se prepare mejor, porque si no nos llevan a doctrinas de lo que el Señor no dice. Ahora, hago la aclaración también, hermana, de que en las iglesias también tienen muchísimas necesidades. Podemos aportar a nuestras iglesias, por supuesto, porque fundar una iglesia de la nada es muy difícil, porque no cuentas con un local, porque no cuentas con servicios primarios, porque un pastor se preocupa realmente por las personas que van a ir a oír la palabra y no les gusta que estén incómodos y que les gusta que tengan su aire acondicionado y más en estos climas extremos que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Para los que nos vean a través en otros países, Ciudad Juárez es una ciudad desértica que padecemos de muchísimos calores y son climas muy extremos. Entonces, hablando de la edificación de una iglesia, pues necesitamos de servicios de luz, de sueldos a las personas que sirven para la iglesia, del sueldo del pastor, porque también él debe de vivir decorosamente junto con su familia. Pero el Señor dice que el que sirva de la iglesia, también la palabra lo menciona, también viva de las aportaciones que el mismo pueblo del Señor, hijos de Dios, les aportamos a nuestras iglesias como aportaciones, porque también después vamos a hablar sobre el tema de los diezmos, porque es otra historia esa también, pero sí las aportaciones que damos hay que darlos con cariños, porque también el Señor nos dice que seamos dadores con alegría. O sea, el Señor, tenemos todo un instructivo hermoso que el Señor nos dejó para que podamos aplicarlo también nosotros como oyentes o que vamos a aprender de la palabra y ayudar a esos pastores que tengan vocación y estudio para predicar, porque en ocasiones decimos, es que ya estamos cansados también de los pastores, así como de las prédicas, y todo es dinero, dinero, dinero. Pero siempre y cuando una iglesia, que sí, en ocasiones te piden dinero, pues para que tengas luz, para que tengas asientos cómodos, para que estés bien tú principalmente al escuchar la palabra. Pero también recordemos que esa iglesia necesita de nosotros, de nuestras aportaciones también. Cuando tenemos un pastor con esa vocación de servicio hacia nosotros, tenemos que servirlo. Pero también la iglesia tiene que rendir cuentas. ¿Cuáles son las cuentas que tienen que rendir? Tan fácil que cada mes se ponga en qué de gastos, de entradas y salidas de dinero, del gasto, ahí van a ir todos los gastos y tú a la salida te des cuenta en qué se gastó tu dinero. Creo que eso es muy importante y sobre todo también que haya un concilio de personas que también rijan al pastor para que ese pastor no sea absoluto y tiene que ser con otros pastores también para que todos rindan cuentas y sobre todo rindan cuentas al Señor, que es el más importante en este caso porque sus hijos tienen que estar bien cuidados y eso se lo demandan a los pastores. Así es que no crean que es tan fácil también ser pastor. ¿Crees tú eso, hermana? Sí, ser pastor yo creo que es el trabajo más pesado que puede tener el ser humano. Exacto. Porque estamos hablando de los caracteres de los hijos, pero ahora vamos a hablar de los caracteres de los hermanos. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, el pastor tiene que ahora sí acoplarse a todos los caracteres, ¿sí? Y a veces tiene muchos hijos adoptivos, hermano. Demasiados, ¿eh? Sí. Y luego no solo tiene que proveer para la iglesia, tiene que proveer para su casa, tiene que proveer para él mismo. Así es. Entonces, la palabra de Dios dice que tiene que ser una iglesia con visión. Exacto. ¿Sí? Porque donde no hay visión, se pierde todo. Se pierde todo. ¿Sí? Y pues nosotros en nuestra iglesia Cordero de Dios sí tenemos un pastor con visión. Amén. Afortunadamente, que mira lo que se necesita. Así es. Siempre está al pendiente. Está enfermo, su familia está enferma, como sea, él está ahí proveyendo no solo cosas materiales, sino las cosas espirituales. Así es. ¿Sí? Cada día que tenemos culto,
es algo tan importante que Él preparó con tiempo, ¿sí? Y es algo que se debe de elogiar de un pastor, ¿sí? Y retén tu idea, hermana, reténla, porque tenemos el gusto de contarlo con su amistad, con su amor, de ese pastor al que tú te refieres. Y realmente por eso es tan importante tener un pastor preparado. Ustedes tienen un pastor preparado, sí, y temeroso de lo que él va a exponer. Sí. ¿Sí? Es por eso la importancia. Continúa, hermana, por favor. Sí, porque mire, hace mucho tiempo yo conocí a un pastor, sí, le decía pastor, entre comillas, sí, porque no era pastor. Y mi hijo estábamos platicando con él y empezamos a hablar acerca de Apocalipsis, que es un libro pues que es algo muy especial, muy pesado. Sí. Entonces, él decía, no, es que, ¿para qué tanta preparación? Yo agarro la Biblia, me subo al púlpito y luego le digo a Dios, Dios, guíame. Y luego cierro mis ojos y abro la Biblia y empiezo. Y ahí me guía. Entonces, le dije, discúlpeme mucho. Qué peligroso. Pero para mí, usted no es pastor. Así es. Y aparte de eso, es perezoso. ¿Sí? Porque un pastor se prepara. Amén. Nosotros, el pastor Eusebio Toribio, él, por boca de mi esposa, conocemos de que son las 2, 3 de la mañana y él se está preparando. Sí. ¿Sí? Y cada culto es diferente. Sí. Hay veces que sus predicaciones son fuertes, pero bien amorosas, porque lo hace centrar a cada hermano, nos hace centrar y ver dónde estamos bien, dónde estamos mal. Esa es una verdadera predicación. Exacto. ¿Cómo es que Dios quiere que les sirvan? Así es. ¿Sí? Cuando un pastor toma detalladamente todos estos puntos, quiere decir que tenemos a alguien grande que Dios lo está usando. Un excelente pastor tienen ustedes en esa iglesia. Y no se diga su esposa, que sí, también es un brazo muy fuerte que él tiene, su ayuda que el Señor les pone a las esposas de los pastores, sí, ¿verdad? Sobre todo las esposas de los pastores, que malamente en ocasiones se dicen pastoras. Y también hay que hacer una aclaración. El pastorado femenino no es bíblico, pero sí le pueden decir la esposa del pastor. Sí. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros, las esposas de los pastores, tienen algo tan importante, que es hablar y servir como maestras para los niños, sí, para las mujeres de la iglesia, atender al pastor, atender a esos niños que probablemente y futuramente sean pastores. Entonces tiene muchísimo trabajo, aparte el hogar y los hijos. Entonces creo yo que podemos decir que estamos muy diversificadas las mujeres. Sí podemos cumplir con todo lo que el Señor nos ha mandado, pero el Señor nos ha indicado algo, que el púlpito es para el varón, sí, y tenemos que respetarlo de esa manera. Pero sí, pues somos una ayuda muy importante en la iglesia, sin menosprecio de nada, ni menoscabo de nadie, pero sí el Señor nos tiene una labor específica a cada uno de nosotros. Sí. Y es muy importante la esposa del pastor también. Sí. Como bien lo mencionas, hermana. Pues ahora, hermana, diciendo lo siguiente. Como adulta, has pasado por muchas cosas, también fuiste misionera y nos estás transmitiendo todo lo que tú has visto, el sentir como ser humano, como persona que sirve a la iglesia, tu familia. Nos hiciste el favor de comentarnos de tu familia. Pero, ¿qué les podríamos decir a esas personas que ahorita nos estén viendo, adultas mayores, que digan, no, es que ya no tiene caso? Porque en ocasiones ya como adultos mayores, que ya se fueron los hijos, que ya se casaron, que ya te quedaste sola, o ya sea eres viuda, ya te quedaste sola, es peor porque te quedas sola. Y pues en ocasiones muchos hijos, no todos, porque hay hijos muy responsables, pues te abandonan en el sentido tiempo, ¿sí? Y en abandono también hasta en sentido económico, porque te quedas sola y tienes que valerte por ti misma. O solo también, porque están incluidos los varones también. Los varones sufren lo mismo que nosotros, abandonos. Sí. Y ya cuando está abandono, cuando ya están adultos. Entonces, ¿qué les dirías tú en este tiempo, antes de cerrar nuestro programa, que
¿qué es lo mejor que pueden hacer? Tú que eres maestra en una iglesia, ¿qué les podrías decir a ellos que no se sientan tristes y que sigan adelante? ¿Qué podrías mensaje darles a ellos? Bueno, algo bien importante es, primero, amarse como persona. Y ver que su vida no ha terminado, al contrario. Cuando ya se van los hijos, o eres divorciada, perdiste a tu ser amado, es cambiar de vida. ¿Sí? Buscar la manera de usarla ahora para servir a los demás. Así es. Eso es lo que va a llenar a la persona. Si la persona se queda en un rincón, clamando sus dolencias, porque está sola y viendo su pasado, no es para vivir. Una persona debe de usar, tienes 50, 60 años, aprovéchalos. Así es, al máximo. Sí, sírvele a Dios. Así es. Sírvele a tu prójimo y sírvete a ti misma. Así es, ¿Sí? Ana. De esta manera va a estar muy completa, sí. Y no va a tener tiempo para decir estoy sola o estoy abandonada. Así es. ¿Sí? Conozca a Cristo plenamente, a lo mejor porque era mamá, era trabajadora, servía en algo, no tuvo la oportunidad de conocer verdaderamente a Cristo. Dese la oportunidad de conocer verdaderamente a Cristo y de ver y de disfrutar las mieles que Él nos da. Así ¿sí? es. Y de esa manera jamás vas a sentirse sola. Para que Él llene ese vacío Sí. que se siente en el corazón cuando no se le tiene a Él, ¿verdad, hermana? Sí, exacto. Cristo nos llena nuestra forma como mujer, como ser humano, nos llena bastante, como madre, como amiga, como siervo de Dios, está plenamente. ¿Sí? Es algo maravilloso. Para que lo entiendan tienen que vivirlo, tienen que sentir ese gozo de Dios. Darse esa oportunidad. Sí. Si no se dan esa oportunidad, están perdiendo su tiempo. Así es. ¿Sí? Aparte, hermana, fíjate, algo muy importante que tenemos que hacer hincapié antes de que se nos acabe el tiempo. Ya cuando llegamos a cierta edad, cronológicamente, estamos más cerca de partir. Entonces, qué mejor saber y tener la certeza y dar la certeza a nuestra familia que cuando partamos de este mundo vamos a estar en un lugar hermoso que es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es cronológicamente este programa estamos hablando, porque estamos más cerca. Nunca sabemos cuándo vamos a partir, porque nuestro tiempo está a manos del Señor. Así. Ni cómo tampoco, a través de una enfermedad, un accidente, no sabemos. El Señor es el que tiene el control aún tanto de nuestra vida como de nuestra muerte. Pero sí, al partir, que tengan ese consuelo nuestros familiares, de que estamos con Él. ¿Por qué? Porque conocíamos a ese Dios verdadero, a ese Hijo de Dios que murió por nosotros para que tengamos esa salvación y ese perdón de pecados, que solamente Él lo da. Y sobre todo, que estemos felices y contentas de que así va a ser. Y no estemos tampoco preocupadas de cómo nos vamos a morir y esto o lo otro, ¿no? Sino básicamente que estar listas al momento que el Señor nos mande llamar, en cualquier circunstancia. Pero también debemos de estar preocupados en que nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros seres queridos, conozcan de Jesucristo, háblenle de Jesucristo, porque nunca sabemos cuándo partimos de este mundo, porque puede ser de joven, de niño, de adulto y de más adulto. Pero qué mejor tener esa tranquilidad que tus seres queridos o tus amigos o tus conocidos o no conocidos partan a la presencia de Jesucristo. Porque solamente así, al aceptar a nuestro Señor en vida, esa presencia del Señor, esa aceptación de que existe nuestro Dios, ¿sí? Y haberle entregado nuestra vida, es como nuestro Señor vamos a poder llegar a Él. No hay fórmulas, no hay rezos que después cambien la historia. Entonces, por eso que en Años Dorados estamos preocupados de que llegue ese evangelio a todos ustedes. ¿No crees, hermana? Eso es lo más importante, los que va a llenar su vida y lo que va a dejar un legado a su familia.
Así es, mi hermana. Bueno, hermana, pues se nos acaba nuestro tiempo. Esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros, pues para hablar más de las experiencias, de las misiones, de lo que el Señor nos ha ocupado. Entonces quedas invitada nuevamente, hermana, para otro programa más adelante y pues nos pondremos de acuerdo y pues te damos las gracias y que Dios te bendiga grandemente. Gracias. Por tu presencia, por estar aquí con nosotros y pues a ustedes no se les olvide que estamos en redes sociales, en todas las redes sociales. No se olviden de que estamos en Roku, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en iOS, en todas las redes sociales y pues nos ven en muchísimos países. Les mandamos un saludo, un abrazo grandemente, un abrazo fraternal y sobre todo conozcan a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor es el que nos da la verdadera paz y sobre todo esa felicidad que desconocemos. Dios los bendiga a todos y estamos en el otro programa, si Dios mediante. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros.